Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios. La muerte no tiene poder, pues asociados al Espíritu. Bienvenidos un día más a Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. En todos los tiempos ha habido epidemias y pandemias, y en todos los tiempos ha habido santos que han intercedido a Dios para proteger al pueblo. La Virgen, en su advocación de María Auxiliadora, ha sido una intercesora especial. Y de este tema precisamente vamos a hablar hoy. San Sebastián, Santa Rosalía o Santa Catalina de Alejandría, entre otros, intercedieron ante diferentes pandemias de peste. También San Roque, quien salió en peregrinación a Roma y en el camino se dedicó a cuidar a los infectados por la peste que asolaba Europa, sanándolos con la señal de la cruz. San Luis Gonzaga, patrón de los jóvenes, ayudó a numerosos enfermos contagiados por la peste. En el hospital pasaba horas junto a las camas de los enfermos, los servía con alegría lavándolos los pies, arreglándolos, dándoles de comer y animándolos a la esperanza. Tampoco tuvo miedo al contagio Santa Rita de Casia. Inmediatamente después de su muerte era ya venerada como protectora de la peste, probablemente por haberse dedicado al cuidado de los enfermos contagiados sin contraer nunca la enfermedad. Es este uno de los motivos por el que se la llama la Santa de los Imposibles. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña un prestigioso experto, el doctor Santiago Moreno, jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal y catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares. Hace 4 décadas que comenzó a lidiar contra el VIH, justo en los peores años de la pandemia del SIDA, y en 2020 libró la peor batalla contra el COVID-19, que casi termina con su vida. Es un referente internacional en el campo de las enfermedades infecciosas. Doctor, bienvenido a nuestro programa Misioneros de Ciencia y Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Marta. Doctor, ¿cómo actúan desde los hospitales cuando llega un nuevo virus desconocido y cuáles son las dificultades iniciales a las que se enfrentan los profesionales sanitarios ante la ausencia de protocolos de actuación y el desconocimiento sobre las vías de transmisión? Bueno, efectivamente, ya nos ha tocado enfrentarnos en varias ocasiones con agentes nuevos que causaban enfermedades que cursaban en brotes epidémicos, incluso pandémicos. Y todos tenemos en la cabeza tanto el VIH como agente causal del SIDA, el COVID-19 causado por el SARS-CoV-2 y el monkeypox, o sea, la viruela del mono. Porque hemos tenido otras pandemias o amenazas de pandemias, pero era por agentes conocidos, que os acordáis cuando hubo aquella amenaza de guerra biológica causada por el anthrax y hubo que tomar medidas, o cuando hubo los casos de ébola importados y hubo que tomar medidas, pero esto era una amenaza con agentes infecciosos ya conocidos. Pero con tu pregunta, cuando es un nuevo agente infeccioso, más o menos el protocolo a seguir es siempre el mismo. Es decir, la cuestión es, aparece una nueva enfermedad, en su caso fue el SIDA o el COVID-19, y lo primero es identificar el agente causal de esa nueva enfermedad. En el caso del SIDA se llevó mucho tiempo, 2 años, hasta que se identificó que el SIDA está causada por un virus. En cambio, en la COVID-19 fue rapidísimo. En menos de un mes estaba identificado el agente causal, el SARS-CoV-2, e incluso toda su secuencia genética estaba colgada ya de Internet.
Claro, una vez que se sabe quién es el agente causal de la nueva enfermedad, un nuevo agente infeccioso en todos los casos, lo siguiente es diseñar métodos para su diagnóstico, de tal manera que podamos establecer quién está y quién no está infectado ante determinados síntomas, ¿eh? Y eso sí que es muy rápido después de que se identifica el agente etiológico. Y finalmente, pues los dos retos son, en el caso de las pandemias víricas, encontrar medidas para frenar la expansión, medidas de prevención de la transmisión, y después, pues intentar un tratamiento eficaz. Más o menos a nivel global, a nivel mundial, estos son los pasos que se siguen en un intento de controlar una pandemia causada por un nuevo agente infeccioso. Claro, porque estos patógenos ponen patas arriba a todos los servicios de profesionales sanitarios de hospitales, ¿verdad? Especialmente, pues los que están en enfermedades infecciosas, como usted, doctor. Sí, sí, sin duda, y sobre todo cuando las enfermedades cursan con características de epidemia, de rápida expansión, pues bueno, tenemos muy reciente lo de la COVID-19, ¿no? Porque el SIDA fue algo diferente, como el curso de la enfermedad es más crónico y su éxito en la transmisión es menor que la del coronavirus. Pues aun cuando efectivamente puso todos los servicios de enfermedades infecciosas, todos los hospitales en todo el mundo los puso patas arriba para atender a los pacientes que acudían con SIDA a los hospitales, en el SARS-CoV-2, en el COVID-19 nos hemos enfrentado a una enfermedad de expansión rapidísima que se transmitía con tremenda facilidad y que causaba muchas enfermedades diarias. Y esto ya lo tenemos claro y muy reciente. No solamente actúa como revulsivo de los servicios de enfermedades infecciosas, sino de todo el sistema sanitario global. Y hemos comprobado de qué manera se saturan los servicios sanitarios y causan estragos no solamente en la gente que padece la nueva enfermedad, sino en los pacientes que debieran ser atendidos por tener enfermedades crónicas o enfermedades agudas por los sistemas sanitarios ahora colapsados, ¿eh? Claro, porque Vivimos eso es un efecto secundario importante, es decir, que las enfermedades proliferan al no poder ser atendidos como habitualmente, ¿no? efectivamente, y siempre se registra el aumento de mortalidad por enfermedades agudas, complicaciones graves. Te pongo por caso un infarto, una hemorragia cerebral, una hemorragia digestiva, que debieran ser atendidos y que porque los sistemas sanitarios están colapsados o sencillamente por el miedo de las personas que lo padecen a exponerse al agente infeccioso que está corriendo por las calles y concentrado en los hospitales, la gente no acude, el sistema está colapsado y aumenta la mortalidad por estas causas. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, cuando aparece un nuevo agente infeccioso que se transmite de manera rápida, de forma epidémica, creando una epidemia, en este caso sí, colapsa los servicios especializados, los de enfermedades infecciosas, pero colapsa el sistema sanitario por completo. Tremendos los daños colaterales que provocan. Doctor, usted formó parte de aquella generación de médicos que trató los primeros casos de SIDA en España. ¿Qué fue lo más difícil al enfrentarse a ese virus letal, tan desconocido entonces? Sí, sí. El SIDA fue una enfermedad en muchos casos, muy, 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 muy particular. Porque si tú me hablas que te identifique cuáles eran los problemas más difíciles en aquel momento, te lo situaría en dos órdenes, ¿eh? Te situaría, por un lado, lo que eran los problemas, digamos, técnicos, los problemas médicos, ¿no? Era una nueva enfermedad que cursaba de una manera tremenda como antes no habíamos vivido en ningún grupo de pacientes inmunodeprimidos. Fíjate que habíamos manejado pues, a los pacientes con cáncer, a los pacientes con enfermedades de la sangre como las leucemias graves, a los pacientes trasplantados, que todos pertenecen al grupo de inmunodeprimidos que cursan con enfermedades especialmente raras y graves desde el punto de vista de las infecciones. Pero el SIDA fue algo no conocido.
La presentación de los pacientes en aquel momento era tremendo, el reto diagnóstico de la propia enfermedad y luego de las complicaciones que hacían y que definían el SIDA era tremendo, y fuimos aprendiendo sobre el terreno, y para muchas de las enfermedades no había tratamiento antiinfeccioso en aquel momento disponible. Y eso, el manejo de los pacientes en plan estrictamente médico, técnico, fue un reto eh, importantísimo, una dificultad enorme para sentirse tranquilo y poder atender a los pacientes como ellos merecían. Pero fíjate, y sin duda ninguna, esto seguramente era el reto más complicado de manejar, los asuntos médicos. Pero ya entonces había otra cuestión tremenda, que era el miedo que la enfermedad despertaba, tanto en la población general como incluso en el medio sanitario. El SIDA fue aterrador y la gente le temía, y fue una enfermedad entonces muy, 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 muy estigmatizada, sometidos los pacientes a profunda discriminación, y manejar eso también fue muy, muy complicado. Hasta la idea de que en los primeros años de SIDA, pues encontrar que en el hospital a un paciente con SIDA se le tratara como a otros pacientes era no complicado, era imposible, no existía. Imposible, imposible. Luego abordaremos más en profundidad el tema de la estigmatización de estos pacientes, pero ya no solo del SIDA, sino de cualquier enfermedad infectocontagiosa Exacto, desconocida, ¿no? exacto. Porque creo que merece ahí un apartado aparte en este programa. Nos enfrentamos, pues, al manejo médico adecuado y también a vencer todos los obstáculos que nos creaba el atender a pacientes con SIDA dentro y fuera de los hospitales. Por supuesto, y luego también, pues supongo que todos los sistemas sanitarios a nivel internacional y mundial se unen para, pues, para buscar, digamos, las causas, ¿no? De dónde aparece el patógeno, cómo se puede prevenir, cómo se puede evitar la transmisión. Ahí tiene que haber una unión grande de todos los servicios sanitarios. Sí, sí, en efecto, porque intervienen no solamente la gente que por eh, tratarse de una enfermedad infecciosa se debe ocupar de eso, sino que con frecuencia se precisa del concurso de todos los estamentos sanitarios, tanto dentro de los hospitales y diversos servicios nos implicamos en el cuidado de estos pacientes, como también a nivel de atención primaria, y los servicios específicos de medicina preventiva. Y de Mucho, investigación, mucho, ¿verdad? mucho, mucho, porque en este campo, como en tantos otros, solo la investigación, claro, y la investigación hecha, digamos, en tiempo real, nos permite abordar problemas tan complejos y tan nuevos como es la aparición de un nuevo agente infeccioso y de la enfermedad que causa. Claro, han pasado muchos años, 40 años desde que usted comenzó con el SIDA y ha evolucionado mucho, no solamente ya el conocimiento de la enfermedad, sino el trato a los pacientes. ¿En qué momento nos encontramos en la actualidad en la lucha frente al virus del SIDA en comparación con los años 90, doctor? Madre mía, no se parecen en nada, ¿sabes? Parece Porque otra enfermedad, ¿no? Sí, sí, sí. Porque precisamente cuando nombras los años 90, sabes que los años 90 fueron los primeros 5 años, entre el 90 y el 95, los años más oscuros del SIDA. Quiero decir que ahí era la desesperación porque se producían avances, pero ninguno de los avances que se hacía tenía una repercusión real en el pronóstico de vida de las personas. Mejorábamos algo, se mejoró algo en esos 5 primeros años, la calidad de vida de los pacientes, pero no había una implicación real ni podíamos transmitirle a los pacientes buenas noticias. Y en los segundos 5 años fue cuando se produjo el milagro, el milagro científico de encontrar un tratamiento que finalmente sí que nos permitió alentar a los pacientes en el sentido de que haya la posibilidad de que estabilizáramos su enfermedad y que no se murieran de lo que estaban padeciendo. Los Pero, antirretrovirales. absolutamente, Sí. y sobre todo fue la idea de combinar varios de ellos para conseguir
lo que ninguno de ellos por separado conseguía, ¿eh? Y ese fue el gran hallazgo. Y eso digo, y en la segunda mitad de los 90 ya esto empezó a funcionar. Y ya ahí se produjo el gran cambio en la historia del SIDA. Pero si comparamos en cualquiera de los dos momentos, la década de los 90 con la situación que estamos ahora mismo, los objetivos han cambiado por completo, absolutamente. Creo que ahora mismo el tratamiento de que disponemos para tratar a los pacientes que ahora raramente desarrollan SIDA y están infectados por el VIH, las herramientas que disponemos para tratarlas, yo tengo la satisfacción de poder afirmar que no hay una enfermedad crónica no curable en medicina que tenga un tratamiento tan bueno, tan óptimo como es el del VIH, ¿eh? Quiere decir que cualquier enfermedad, por leve o grave, de cualquier especialidad, no tiene un tratamiento que con una sola pastilla, una tolerancia óptima, puedas decir que controlas al 100% de los pacientes, ¿eh? Quiero decir que esto ha cambiado totalmente el abordaje de la enfermedad. Y por tanto, lo que es luchar por un tratamiento adecuado de la enfermedad ya no es un objetivo, ese objetivo ya está conseguido. Ahora ya sabes, los grandes retos que se nos presentan ahora es intentar lo que es la eliminación del virus, ¿eh? Intentar, si quieres, ojalá la erradicación de la enfermedad o el control global de la enfermedad si no queremos ser tan ambiciosos. Intentamos prevenir la aparición de nuevos casos con diversas herramientas de las que disponemos, intentar prevenir la prevención y bueno, y en última instancia, si lográramos una vacuna preventiva, ¿sabes? Una vacuna pues eso está ahí en el horizonte como un reto tremendamente ambicioso, como lo es también la curación de las personas infectadas, ¿eh? Quiere decir que si hablamos de ambiciones que teníamos en los 90, que era básicamente evitar que la gente se muriera mediante un tratamiento eficaz, a las ambiciones que presentamos en la actualidad, que es lograr el control global de la enfermedad con la aparición la no aparición de nuevos casos, pues fíjate qué panorama tan diferente en cuestión de 30 años. Impresionante, doctor. Antes de pasar a otras pandemias, a otros virus patógenos, me gustaría reflexionar sobre lo que nos acaba de decir con este precioso tema musical. Oh Señora mía y Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro mi corazón, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, toda mi vida yo la ofrezco del todo a vos, oh Señora mía y Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro mi corazón, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, toda mi vida yo la ofrezco del todo a vos. Mi corazón,
Y continuamos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y hoy hablamos de enfermedades infecciosas de la mano del doctor Santiago Moreno, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal y catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares. Doctor, antes estábamos hablando sobre el VIH. Ahora me gustaría hablar de otras pandemias. De las pandemias que ha vivido, la peor para usted ha sido sin duda el COVID. Casi estuvo muy grave ingresado en la UCI. El especialista en este caso se convirtió en paciente. ¿Puede contarnos, doctor, cómo vivió aquella experiencia? Sí, claro. Fíjate, cuando empezó la pandemia, todos nosotros, todos los trabajadores sanitarios, éramos conscientes de que podíamos infectarnos, ¿eh? Y bueno, sabiéndolo así, también es verdad que teníamos la esperanza que en caso de infectarnos, pues, al no padecer de aquellos, no tener ninguno de los factores de riesgo que se estaban identificando que facilitaban la progresión a la enfermedad grave, asumíamos pues que fuese una enfermedad, digamos, controlada y bueno, pues como son la inmensa mayoría de los casos de COVID. Pero a mí no me pasó eso, ¿eh? Nos enfermamos al mismo tiempo varias personas de mi servicio y del hospital y bueno, en los demás las cosas pasaron como tenían que pasar, ¿eh? Es decir, porque hicieron una enfermedad, pasaron un par de días, 3 días más malitos y enseguida pues la recuperación, que es lo que todos esperábamos. Y yo esperaba que eso me pasara a mí también, ¿eh? Y que en cuestión de una semana estuviese disponible ya para volver al hospital y seguir trabajando en lo que se nos venía encima. Pero lejos de eso, efectivamente, pues yo fui de ese porcentaje de pacientes en el que la enfermedad progresó. Primero me hospitalizaron en una planta, pero estando hospitalizado la enfermedad siguió progresando y en 24 horas me tuvieron que bajar a la UCI porque la cosa empeoraba. Y bueno, fue una experiencia que afortunadamente acabó bien y aquí estoy, pero que sí que te da tiempo a reflexionar mucho sobre la historia. Eh, es cierto que la medicina se ve de manera diferente, ¿eh? Si estás en posición vertical y con la bata blanca, ¿eh? A si estás en posición horizontal y cubierto por una sábana. Y te das cuenta además de la importancia que para los pacientes tiene la gente que los cuida, ¿eh? Yo creo que de lo nuevo que la experiencia esta me transmitió, estuvo ahí, porque me di cuenta, primero, que los pacientes sienten necesidad de que su médico le transmita confianza. Confianza honesta, ¿eh? Que de manera honesta le transmita aspectos, digamos, positivos de su situación y encontrarse animado porque uno pasa muchas horas solo, piensa mucho y se acoge a todo lo que oye de parte de su médico. Y a mí me parece que es muy importante para el paciente recibir ánimo de las palabras o desprender ánimo de las palabras que el médico le transmite. Y esto me pareció muy importante. Pero, y en ese sentido, tener la certeza o creerte al menos que tu médico tiene en sus manos todas las herramientas técnicas, científicas, los conocimientos necesarios para seguir luchando por ti y por tu vida, me parece que es fundamental. A mí me pasaba eso, yo estaba muy tranquilo porque estaba en un hospital que conocía bien, sabía de la calidad de la asistencia que aquí se lleva a cabo, sabía que estaba en manos y por tanto me daba la tranquilidad de que por recursos médicos y técnicos no iba a haber lagunas, ¿eh? Y yo pensaba qué diferente sería si en vez de estar en un hospital como este, con un médico como este, pues imagínate, te toca pasar la misma enfermedad en un país sin recursos. Tu misma vida Tremendo. estaría completamente en peligro, ¿no? Y yo pues con esa sensación creo que es muy importante, por tanto, que los pacientes tengan confianza en nosotros, los profesionales sanitarios. Pero fíjate, junto con eso, y con que el médico, en este caso, te dé confianza por lo que sabe, luego también me di cuenta, y yo honestamente creo que esa es la parte más importante, que podías tener un médico desagradable en el trato, o por lo menos no cálido,
y todavía darte confianza y estar encantado, pues porque sabes que es el mejor médico del mundo para tratar tu enfermedad. Pero fíjate, a una cierta distancia, pero muy corta, un paciente, y sobre todo un paciente que se encuentra en situación grave, necesita también lo que decía antes, el aliento del médico. ¿Eh? Y a mí me servía de mucho que los médicos que me visitaban, bueno, era un único médico, que además podía pasar muy poquito tiempo conmigo al día, ¿eh? Que el médico que me veía me transmitía lo que decía antes, una visión de mi estado que hiciera, que me permitiera mantenerme animado, ¿eh? Y no derrumbarme ante la hecatombe que podía ser. Yo estuve muy malito, ¿eh? Yo estuve muy malito al punto que cuando luego se crearon escalas para calcular las posibilidades de supervivencia en función de diferentes parámetros que se metían en una aplicación, metí los míos del momento en que yo ingresé en la UCI y mis posibilidades de sobrevivir eran del 2,5%. Del 2,5%. Exacto. Dios le quería aquí, doctor, sí. Le Ese quería era, o sea, aquí. dice que la posibilidad de haberme muerto era del 97,5%. ¿Eh? Y Milagro, entonces, un milagro, sí, 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 yo evidentemente. también lo estimo en ese sentido. Entonces, el que tú, encontrándote malito como te encuentras, el médico que te ve y quien tú confías, de alguna manera te diga las cosas que permita que tu ánimo no decaiga o decaiga lo menos posible, ¿eh? A mí me pareció que era muy importante. Y, hombre, ha formado parte de mi mentalidad, pero desde entonces, fíjate lo que son las cosas, desde entonces lo vivo con mayor intensidad y soy especialmente cuidadoso en hablar de esta manera a las personas que yo trato, ¿sabes? Y yo creo, Importantísimo, sí, importantísimo. yo creo que esta fue, de mi punto de vista, después de haberlo pensado mucho, de haber hablado mucho del tema, creo que esta fue la principal enseñanza y creo que muy valiosa que me trajo el estar tan malito en la UCI. El gran aprendizaje de un experto, de un especialista dedicado toda su vida a enfermedades infecciosas, coger una infección para tener también el punto de vista, como dice usted, ¿no? Del que está tumbado, tapado con la sábana, pero a nivel ya, bueno, a todos los niveles, sobre todo el humano, ¿no? La parte de la Exacto. necesidad del aliento, de una palabra, de una mano amiga, de una mirada, ¿no? Que te reconforte en un momento así. ¿Usted tuvo miedo, doctor? Mira, es una cosa curiosa porque yo fui consciente que me podía morir, ¿eh? Es decir, que no es que estaba tan atontado que no lo pensaba, no, que va, que va, que va. Me di cuenta además que era altamente posible, ¿eh? Sin tener todavía la escala, claro. Si no, sí que me muero. Si me entero que la posibilidad de supervivencia es del 2%, sí que me muero. Pero en el estado en que yo estaba bajado a la UCI, sabiendo que las cosas podían ir mal, sí, sí fui consciente, claramente consciente de que me podía morir. Fíjate, curiosamente, no, lo viví como algo muy natural, ¿sabes? ¿No? Lo único que me extrañó es que o sea, que yo sabía que me podía morir y que era demasiado fácil morirse, ¿sabes? ¿No? O sea, que, ya, vale, esto es morirse, o sea, dentro de 4 horas me pueden intubar y ya no despertar, esto es todo, ¿sabes? ¿No? Fue un poco pues lo mismo el agotamiento físico, lo mismo la nubilación, me permitieron no llegar a tener miedo, a concebir naturalmente que me podía ir y que me voy a morir sin duda ninguna. Pero no, fíjate, no podría decir que sentí ningún curiosidad, en cierto modo, ¿sabes? ¿No? Porque pensaba, madre, si me muero, voy a cruzar el umbral. Y me daba mucha penita, claro, me daba mucha penita que lo que era despedirme del mundo, ¿sabes? ¿No? Vale, pues ya no voy a ver a mi mujer, ya no voy a ver a mis hijos. Eso sí me dio mucho agobio, pero más por esto bueno, que honestamente, por el miedo a morirme, ¿sabes? El miedo a la muerte, el miedo a la muerte. Bueno, en Cristo no la tenemos. Exacto. Ese miedo se nos va, porque con Cristo tenemos la vida eterna. Sabemos que después viene la vida. Yo soy de trasfondo religioso, ¿eh? Vamos a ver, cuando nos dejamos llevar por el miedo, en estas situaciones muchas veces nos olvidamos de la fraternidad de la que estaba hablando, doctor. Al dolor de una Mm. terrible enfermedad provocada por este agente patógeno, pues se suma la soledad por el alejamiento de numerosas personas de alrededor, que tenemos alrededor en momentos donde lo que decía usted, ¿no? La acogida, el calor de unas palabras de aliento, pues pueden ser reconfortantes y vitales. En las enfermedades infecciosas
producidas por epidemias y las pandemias, ¿estas continúan a día de hoy siendo enfermedades estigmatizadas? Sí, 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 sin duda. Y tú lo decías antes. ¿Sabes qué pasa? Históricamente le tenemos mucho miedo a todo lo que es transmisible. Eh, entonces, ¿qué decirte? Que imagina, de repente sale en la prensa que en un colegio ha habido un brote de meningitis meningocócica y los padres están aterrados, y no quieren que los niños vayan al colegio y no quieren que se junten con el niño que ha tenido la meningitis, ¿sabes? ¿No? Y es así, y de repente surge un cuadro de diarrea de transmisión y la gente tiene mucho miedo a poder coger una enfermedad y más aún, no te digo ya si el mecanismo de transmisión es desconocido. Por tanto, cualquier enfermedad infecciosa transmisible, históricamente, no te cuento la peste, no te cuento la lepra, la tuberculosis, cualquier enfermedad transmisible causa pánico y estigmatiza a la persona que la padece. Fíjate, aún hoy día, si alguien con tuberculosis dice que tiene tuberculosis, seguramente los que están a su alrededor reaccionan mal y preferirán no verle en meses, a pesar de ser una enfermedad de tratamiento fácil y curable. No te quiero contar si alguien se presentara en la casa de alguien diciendo que está en tratamiento para una lepra. Seguramente Saldrían ahí se corriendo. acababa la fiesta. Se Ya. acababa la fiesta, siendo que la lepra es una enfermedad tratable y curable. Por tanto, toda enfermedad transmisible se asocia a esto. Con el VIH ha pasado y sigue pasando lo mismo. El VIH en principio despertó terror porque no se conocía su mecanismo de transmisión y cuando se conoció, pues aún no había duda de que no se transmitiera por según qué mecanismos y las personas con VIH estaban profundamente estigmatizadas, la persona con SIDA. Como además, si encima ocurre que afecta a determinados grupos de población, de determinadas características, como es el caso del VIH, el estigma es también mayor por las prácticas de riesgo que implican adquirir la infección. Fíjate, con el COVID ha pasado algo parecido, pero en menor medida. ¿Por qué? Porque todo el mundo era consciente de que todo el mundo lo podía coger y no era ninguna clase social ni ninguna subpoblación particular los que hacían la enfermedad. Y en ese sentido, pero aún así, hubo gente que comentó que toser en el autobús suponía que todo lo de alrededor se fueran de su lado, por si acaso, aún así, el COVID trajo consigo también cierto grado de estigmatización. No sé si esto es evitable y seguramente no lo es, ¿eh? Seguramente no es evitable que cuando surja una nueva enfermedad transmisible, la gente reaccione con discriminación hacia las personas que lo padecen. Pero sí que deberíamos plantearnos que debemos luchar contra esas sensaciones, ¿sabes? ¿No, Hoy en día, antes hablábamos de los enormes progresos que en el sentido médico se han producido con el SIDA, con el VIH como hoy ya no constituye un quebradero de cabeza enorme desde el punto de vista del tratamiento y de mantener a los pacientes sanos y con una calidad de vida normal. Pero fíjate tú, aún hoy día las personas con VIH están profundamente estigmatizadas. Tú puedes contar que tienes un cáncer de ovario, pero un chico con el VIH no puede decir que tiene el VIH. Hay demasiadas reacciones todavía negativas a su alrededor como para que él se encuentre en la libertad de decir la enfermedad que yo padezco es esta. ¿Sabes? Entonces sí, hay estigma en torno a las enfermedades transmisibles, lo que antes se llamaban las enfermedades contagiosas, hay estigma en torno a ellas y el estigma a veces se convierte en un condicionante de la vida de esas personas, ¿sabes? Tremendo. Su experiencia, doctor, en el trato con numerosas personas con enfermedades infectocontagiosas que han sido estigmatizadas por su enfermedad es muy amplia. ¿Recuerda algún caso en especial? Muchos, madre, ¿Alguno que le madre. haya marcado? Sí. Bueno, en los tiempos duros del SIDA, esto era, ya te lo decía antes, una de las grandes dificultades que tenemos que afrontar. Y si tú quieres que te comente un caso particular, que efectivamente al tú preguntarme es el primero que me viene a la cabeza,
viví y todavía cuando lo pienso me emociono y además me enervo. Tenía yo una paciente, una señora increíble, increíble, increíble de todos los puntos de vista, que adquirió el VIH a través de una transfusión por una hemorragia uterina que tuvo, que tuvieron que quitar el útero, le pusieron una transfusión y a través de esa transfusión se infectó a la mujer. Entonces la mujer era de una comunidad autónoma diferente, vino a Madrid, por aquí vivía su hijo y ella sabiendo lo que le podía pasar, pues se vino pues, hasta los últimos años aquí con su hijo. Y la mujer tenía un apellido muy raro, un apellido muy raro. Y era aquel tiempo en que a las peticiones de las personas con VIH se le ponía una pegatina roja, un círculo rojo, que se le ponía en la volante. Imagínate a lo que llegamos, ¡Qué barbaridad! Una pegatina roja que distinguía a las personas que tenían VIH. Es que lo pienso ahora. Y, y la mujer tiene un apellido muy raro, muy raro, muy raro, muy raro. Y mira, qué mala suerte que el auxiliar del laboratorio que manejaba las muestras vio el punto rojo y vio el apellido de la mujer. Y se dio cuenta que era vecina de su comunidad, ¿sabes? Y la mujer de repente empezó a recibir... lo primero que le pasó es que fue a entrar al supermercado y le prohibieron la entrada. Entonces ella, que había tenido muy buena relación con la mujer del supermercado, se extrañó. Pero fue a la peluquería y la peluquera le dijo que no le iba a arreglar el pelo, que se fuera. Y entonces ya la mujer empezó a sospechar. Y ya lo siguiente fue que empezó a recibir anónimos diarios en el buzón de su casa. ¿eh? La mujer fue empeorando en su estado, ella ya no podía venir a la consulta porque se puso muy malita. Entonces yo iba con el hijo, iba a verla allí, iba a verla a su casa y entonces me acuerdo una tarde de las que fui, tenía el buzón, en el estado en que estaba la mujer, el buzón repleto de unos anónimos insultantes, dolorosísimos de leer, que para mí y el hijo cada día los quitaba. Bueno, su madre ya no podía salir, pero ya me contaba él que desde hacía tiempo él revisaba cada día el buzón para quitar los anónimos y que su madre no pudiera leerlo, ¿sabes? ¿Hasta dónde Imagínate, llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? ¡Qué i- barbaridad! imagínate el grado de crueldad no justificable, porque el desconocimiento, que en este caso no existía, el desconocimiento no puede llevar a hacer cosas como esas, ¿eh? Claro, a un Y, aislamiento y a una degradación de la persona tan importante. sí, sí, y la mujer se murió en ese estado, ¿sabes, no? Y este es seguramente uno de los casos, bueno, te puedo contar 28.000, pero este fue lo que viví muy de cerca, muy de cerca, muy de cerca, muy en primera persona, testigo de todas las fases y que sí que me marcó como algo para olvidar. Vamos a reflexionar ahora con este precioso tema musical sobre lo que nos acaba de decir el doctor Santiago Moreno. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito
Virgen María. Y continuamos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y hoy hablamos de enfermedades infecciosas de la mano del doctor Santiago Moreno, jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal y catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares. Doctor, la Organización Mundial de la Salud indica que para que pueda aparecer una pandemia se necesita que aparezca un virus nuevo, que no haya circulado previamente y por lo tanto no exista población inmune a él, que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad, que tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. Y desde siempre ha habido pandemias, la fiebre tifoidea, la lepra, la peste bubónica, otras muchas, como decíamos antes, ¿no?, que han dejado millones de fallecidos a lo largo de la humanidad. Pero ¿cree que los seres humanos nos hemos preparado lo suficiente para afrontar nuevas pandemias? Me gustaría pensar que sí, pero es probable que no sea el caso, ¿sabes? Quiero decir, incluso si ahora apareciera una nueva pandemia causada por un nuevo virus respiratorio, y pongo este caso por tratarse del que hemos tenido recientemente y del que deberíamos haber aprendido, no estoy del todo seguro que aplicáramos lecciones aprendidas que nos permitieran ser mucho más eficaces. Confío, fíjate bien, confío en que algunos de los errores que cometimos, y de que nadie es culpable, es sencillamente la falta de experiencia con pandemias de este calibre, algunos de los errores que cometimos sí que pudiéramos evitarlos, pero no estoy seguro, porque mira, anterior a la pandemia de COVID-19, tuvimos una pandemia de virus en el 2009 por el virus de la gripe. La gripe aviar, ¿no? Justamente. Y ya entonces se detectaron fallos, ¿de acuerdo? Y salieron publicaciones y observaciones respecto, por ejemplo, cómo el retraso en instituir medidas de aislamiento había conllevado una prolongación de la duración de la pandemia y había causado un aumento en el número de enfermedades graves y de muertes. Pues fíjate, a solo 10 años de distancia tenemos una nueva crisis producida por un virus de transmisión respiratoria y esos mismos errores se cometen. Esos mismos errores se cometen. Quiero decirte, la alerta que dio la OMS anunciando la aparición de la pandemia fue, desde mi punto de vista, tibia y se retrasó en el tiempo. Cuando declaró el estado de pandemia y el cierre de los aeropuertos, seguramente ya era tarde. Lo mismo que en España, seguramente la declaración del estado de alerta, el 14 de febrero, debía haber sido por lo menos una semana antes o más. Quiero decir, yo supongo que, mira, ahora qué pasó con el monkeypox, una enfermedad en nada comparable. Tardó nada la OMS en declarar la alerta sanitaria internacional. ¿Por qué? Porque no quería que le pasara lo mismo que pasó con el COVID. Entonces, yo confío que algunos de estos errores que han ocasionado una mayor duración y gravedad de la pandemia, yo creo que de eso hayamos aprendido y pudiéramos evitar alguna medida. Pero mira, se propuso la creación de un organismo a nivel nacional que centralizara los esfuerzos en el control de la pandemia. Está todavía por crearse y con oposición de algunos grupos políticos a la creación de una estructura como esta que de todo punto es necesaria. Por tanto, así como te digo que confío en que sí que hayamos aprendido, no estoy seguro que la capacidad de reacción llevara a limitar de manera eficaz, sin heroicidades, de manera eficaz la pandemia. No quiero decirte ya si en vez de ser una enfermedad de transmisión respiratoria, imagínate, fuese por ejemplo transmisión digestiva, por el agua y por los alimentos. No sé si efectivamente tendríamos armas y seríamos capaces de controlarla. Marta, no estoy seguro
que tengamos en la cabeza todo lo que hay que hacer en caso de que aparezca una nueva pandemia por cualquier vía. ¿Y formación se está ofreciendo desde algún ámbito científico, por ejemplo, a la población sobre este asunto? No, no, después que se terminó la pandemia y se ha controlado gracias a la aparición de las vacunas, pues no, ya vivimos en un estado diferente, ¿eh? Ya te digo, como reacción hubo la creación de un organismo centralizado para el control, Que todavía no pero se ha hecho. Vaya. no, no, O sea no. que ni de formación ni hablamos. Claro, ¿ha habido algún precedente, por ejemplo, de enfermedades digestivas, de transmisión por el agua o por El alimentos a cólera, nivel internacional fuerte? El cólera, sí. claro, acuérdate cuando hubo la pandemia de cólera, que también nos vacunaron a todos, ¿eh? Pero lo más probable es que las pandemias que pueda haber en el futuro sean víricas, ¿eh? Sean víricas y sean por virus Respiratorios. fundamentalmente respiratorios. ¿Cree que las pandemias serán cada vez menores en el futuro o por el contrario van en aumento, doctor? No, 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 no es fácil predecirlo, ¿sabes? Pero sí, bueno, si tenemos que opinar, yo te diría, lejos de disminuir, lo más probable es que aumenten, ¿eh? Lo más probable es que aumenten, independientemente de que seamos más ágiles y eficaces en su control. Pero lo que es una amenaza de pandemia o una pandemia establecida es más fácil que aumenten. ¿Y sabes por qué? Porque se dan las circunstancias para que esto ocurra. Es decir, como te decía ahora, eh, los agentes causales, más probables para producir una pandemia son los virus, más que las bacterias. Son los virus. Y además, un tipo de virus particular que seguramente además va a proceder de animales. ¿De acuerdo? El VIH es un virus animal, vamos, de los animales. El coronavirus viene de los animales, ¿vale? La gripe viene de los animales. Por tanto, es altamente probable que el monkeypox viene de los animales, ¿eh? Es por tanto El muy probable, muy monkeypox, probable. vamos a aclarar que es la viruela del mono. Eso es, justo, ¿vale? Y entonces es muy, 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 muy probable que de nuevo se trate de un virus, de procedencia animal. Entonces, te decía, se dan las circunstancias para que el intercambio entre animales y hombres siga produciendo. Nosotros nos estamos empeñando en invadir el hábitat de los animales en todas partes del mundo. Y fundamentalmente en aquellas regiones donde hay más animales salvajes con virus que pueden infectar a los humanos. Eh, Hay tráfico de animales. A los animales, no solamente nosotros vamos donde ellos están y les invadimos, sino que es que lo trasladamos y lo llevamos de su sitio a un hábitat completamente diferente. Entre el tráfico legal e ilegal de animales, estamos estableciendo contacto con ellos que rompen, digamos, la ley de la naturaleza. Cuando hay un factor muy importante que es este. Otro factor importantísimo, claro, son los viajes. ¿Eh? Son los viajes que ahora mismo cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo está a 5 horas de distancia de la parte más distante del mundo a su vez, y se transmite con una facilidad increíble. Por tanto, lo que pase ahora mismo, cualquier enfermedad nueva que aparezca en cualquier punto del globo es una enfermedad universal, porque la posibilidad de transmitirse a través de los viajes internacionales es inmediata, inmediata. Y luego hay una cosa que no nos favorece y es el cambio climático. ¿Sabes? Que si el cambio climático, dice, oye, ¿de qué manera puede el cambio climático operar? Porque claro, hay muchas enfermedades que para su transmisión precisa de vectores, ¿no? La picadura de mosquitos, de garrapatas, ¿eh? Eh, pulgas, piojos. Y hay algunos de estos vectores que no pueden vivir sino a determinadas temperaturas. ¿De acuerdo? El cambio climático y la elevación de la temperatura está favoreciendo que esos vectores transmisores de enfermedades ya estén apareciendo en lugares donde antes no podían estar por la temperatura que había. Y estamos asistiendo, por ejemplo, a la aparición de enfermedades que previamente no existían en determinados lugares, a su existencia en España. La fiebre del virus del Nilo occidental en Andalucía
es consecuencia de esto. La fiebre de Crimea-Congo en algunas partes de España es consecuencia de esto. Por tanto, lejos de contenerse o lejos de hacerse raras la descripción de nueva pandemia, es más que probable que sigamos viviendo y a nosotros seguramente todavía nos tocará vivir alguna. La de la gripe, teóricamente una nueva pandemia de gripe o un nuevo virus frente al que no tenemos inmunidad, bueno, pues los expertos dicen que es cuestión de poco tiempo que pueda aparecer. En todos los tiempos ha habido epidemias y pandemias, y en todos los tiempos también ha habido santos que han sido luz en medio de las tinieblas y el dolor que Exacto. envuelven estas enfermedades. La Virgen invocada como María Auxiliadora ha sido una intercesora especial. Pidamos pues a nuestra Madre que nos proteja de cualquier pandemia que pueda llegar. Y nos tenemos que despedir ya, doctor. Nos despedimos ya del doctor Santiago Moreno, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal y catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, que nos ha acompañado hoy. Doctor, ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias por estar. No, gracias a vosotros, Marta, y el placer sin duda ha sido el mío. Y también me despido ya de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es. O si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Volveremos a estar con ustedes dentro de 2 lunes a las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias. Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios.